pero me acuerdo de ti. Para cosas como estas pago internet. Y vamos a comernos la parte justa. Esa es la enseñanza del día de la fecha. Esto es demasiado, no me esperaba encontrar con algo así. Adiós. Luego de muchas recomendaciones y de un largo tiempo de no traer artistas nuevos a este canal, vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez al cantante chileno Luis Pedraza, que ha sido muy recomendado, como verás acá en las imágenes que aparecen, de la misma nación que el queridísimo Kevin Vázquez, del cual ya tenemos varios videos en el canal, que si no los viste todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y vamos a escuchar su versión de la canción de Cristina Aguilera que se llama Pero me acuerdo de ti, que dice de la siguiente manera, cantada por Luis Pedraza. Ya creo que va a tener una onda muy a Kevin Vázquez, ya me gusta muchísimo. Fíjate ese color tan melódico y pop tradicional tan bello, también a la usanza de cantantes como Cristina Aguilera. Hace una cosa así en la introducción. Pero me acuerdo de ti. Tremenda canción, hermosa canción, muy que es de los 90s, principios de los 2000. Cuando era chico la escuchaba, porque había todo bueno. No importa, ¿no? Otro día hablamos de eso. Pero vamos a ver cómo comienza a cantar Luis Pedraza, que ya vimos que tiene unos agudos muy delicados. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Esos vibratos maravillosos que no llegan a ser melismas porque no están tan claros, pero es como muy sentido todo. Claramente yo lo estoy reproduciendo que parece una parodia porque no soy cantante, sepan disculpar las molestias, pero me parece muy representativo del estilo y sobre todo de el approach vocal que tienen estos cantantes. Al igual que Kevin Vázquez, hay toda una corriente que va por el mismo lado y que me parece muy interesante porque es muy propia también del pop latinoamericano en general o del estilo que habitualmente se le denomina coloquialmente como melódico, básicamente porque hay mucha melodía. Las canciones son muy melódicas en el sentido de que las letras son muy cantables, hay mucho color ahí, así que avancemos un poquito más para ver con qué nos encontramos. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Y fíjate que en esa parte se introdujeron otras voces, es decir, aparecieron unos coros, claramente también con la voz de Luis Pedraza, que hace que todo sea muy coherente, que haya mucha cohesión, que esté muy bien amalgamado, unido. Y eso es muy interesante porque hace que todo suene muy claramente. Y fíjate que la música es muy tranquila. Está la guitarra, una percusión muy tranquila de fondo que cada tanto mete algún feel cuando van a cambiar de parte. Pero está todo muy sopesado, muy tranquilo, muy bien llevado. Suena muy melódico y me está gustando mucho cómo canta Luis desde ya. Así que cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Que con el tiempo logré superar. Y fíjate que es muy interesante porque está utilizando su voz como si fuera un instrumento. No solamente completa la melodía principal de la canción, que es lo que nos permite reconocerla como tal, sino que cuando termina una frase hace esa suerte de movimiento melismático para completar como si fuera el eco de aquella melodía que cantó un momento antes, tal como hacemos cuando tocamos un instrumento. Por ejemplo, tocamos una melodía principal. Voy a hacer algo extremadamente sencillo. Esta es mi melodía principal, pero yo la puedo completar con decorándola. Bueno, después vamos a ver. Esto está Fa sostenido mayor, una canción o una tonalidad, perdón, muy difícil de sostener. No recuerdo si es la tonalidad original de la canción, hace mucho que no escucho la versión de Cristina Aguilera, pero si te interesa que hagamos algún análisis comparativo al respecto, por favor también déjalo escrito debajo en los comentarios. Más dolor. Ahora al fin. Y vamos a comernos la parte justo antes del estribillo que ahora está por arrancar, porque acá claramente va a venir el estribillo. Fíjate cómo fue increyendo paulatinamente y cómo tiene un rango dinámico y vocal, es decir, respecto de las notas más agudas o más graves que puede cantar, muy interesante porque llega a unos agudos muy penetrantes y punzantes y si escuchás con auriculares vas a ver que hay un decantamiento, una caída hacia los graves que lo hace muy interesante, otra vez como el eco que escuchábamos antes de la melodía respecto de lo que entona melódicamente sin entonar ninguna letra luego de eso, que es muy interesante y me parece que hace mucho a
su estilo, que de todas maneras es la primera vez que lo escucho, así que habría que compararlo con otra de sus canciones o de sus interpretaciones, mejor dicho, para ver cuál es el estilo en particular. Y dicho sea de paso, muy buenas gafas. Me voy a agenciar unas gafas de esas características para los videos porque me parece que garpan mucho más. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cara. ¿Qué decir de los arreglos musicales? Las cuerdas que se escuchan de fondo muy sutilmente y que meten algún arreglito simplemente cuando cierra la frase. Esto es a lo que nos referíamos antes con esta suerte de complementación melódica que primero entona Luis cuando termina una frase y él mismo vocaliza algunas notas. Y en esta parte, en el estribillo, donde está mucho más exigido y que de todas maneras parece que le es algo completamente natural porque no se nota ningún esfuerzo en su voz independientemente de que sea una versión de estudio, pero fíjate que cuando termina una frase aparece una respuesta musical para completar eso y para que nosotros sigamos con las orejas atentas a lo que estamos escuchando, que es maravilloso. Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa. Es hermoso porque fíjate cómo el tipo está... Yo voy a hablar coloquialmente, porque no quiero que sea todo tampoco tan técnico. Está por acá en el centro del piano y de repente en el ti clava una notita hiper aguda para volver a bajar con una naturalidad abrumadora que hace que todo suene maravillosamente bien. Me gusta mucho esto. Como te dije antes, cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Ahora que mi futuro Lo que decíamos antes, en ese interludio... está por este sector y luego viene acá al medio nuevamente para entonar la nueva estrofa. Y acá va a ocurrir, si mal no recuerdo, algo muy interesante que es una suerte de compresión de las estrofas. Luego de la introducción escuchamos dos estrofas muy extensas previas al estribillo. Viene una estrofa primera muy grande, otra segunda estrofa, viene el estribillo. Hay un interludio musical y ahora, si mal no recuerdo, las estrofas se acortan a la mitad. Es decir, en vez de tener dos grandes estrofas tenemos una sola para luego volver a ingresar al estribillo, porque de repente a medida que uno va escuchando la canción y comprendiendo el mensaje de la misma, porque recordemos que las canciones son aquellas composiciones musicales que tienen letra y que dicen algo a través de la voz humana, que transmite un mensaje, una idea o narra simplemente una historia, como es el de este caso, que dice que todo el tiempo se acuerda de aquella persona que ya no está en su vida y que así todo no es un recordar amoroso, sino que es algo que le sigue doliendo y que no está bueno, así que no todo recordar o extrañar es positivo. Esa es la enseñanza del día de la fecha. ahora al fin vuelvo a ser yo. Ahora por fin vuelvo a ser yo, y fíjate que en esa parte va a entrar el estribillo y me parece la más icónica de todas porque es en esta clase de estribillos en las que podemos, muchas comillas de cada lado, evaluar a un cantante. No en tanto a lo técnico, si canta bien, si canta mal, si está afinado, si está desafinado, sino al carácter interpretativo que ha desarrollado para poder entonar una canción de estas características que es tan conocida y que tenemos tan inmiscuida en los oídos que al escucharla cantar por otra persona, uno está siempre muy expectante y a la vez muy crítico al respecto porque tiene la versión original en la cabeza y hay algunas opciones, o es exactamente igual a la original, es superior a la original o es tan original en sí misma que está más que permitido que haga lo que haga y va a estar bien. En este caso me parece que es una versión muy original, está muy bien lo que está haciendo, es muy respetuoso de la versión original de Cristina Aguilera. Voy a poner un contador de original. ¿Cuántas veces dije original en este escaso minuto? Avancemos con el estribillo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. ¿Viste en esa parte, no? Que dice, en realidad escuchaste, pero me acuerdo de ti, como que va hacia abajo, ¿no? Como si estuviera haciendo una suerte de twang, pero que no es twang, algo muy rockero. Me parece que algo que tienen los cantantes melódicos latinoamericanos es que son una mezcla de pop y a la vez en las voces, sobre todo, hay algo de rock que está ahí escondido, casi como si no quisiera mostrarse, pero uno ve a través de estas pequeñas vetas o rudimentos que está ahí presente y que lo hace, en mi humilde opinión, mucho más enriquecedor, no porque haya que elegir entre pop y rock, sino justamente por esta mixtura, esta mezcla que se hace tan interesante y que se puede aprovechar lo mejor de los dos mundos, o al menos alguna cosa de los dos mundos. Se hace triste. Yo no puedo continuar de esta manera, muchas gracias por llegar hasta acá, pero
Esto es demasiado, no me esperaba encontrar con algo así. Adiós. No, God! Bueno, he vuelto. Muy interesante la modulación. No me acordaba que esto pasaba. No recuerdo si en la versión original de Cristina Aguilera esto pasa, pero moduló. Cambió de tonalidad, cambió de atmósfera sonora, que para los músicos la modulación es algo, hasta te diría, si me permiten la expresión extremadamente coloquial, orgásmico, porque es algo que se abre completamente. Y fíjate que... moduló a sol mayor, es decir, subió todo un semitono. Estábamos en fa sostenido mayor y ahora subió a sol mayor. Paradójicamente, sol mayor es una tonalidad mucho más amable para tocar y para cantar que fa sostenido mayor, y eso que están ahí nomás. Pero si algo tenemos que entender de la cuestión técnica musical es que mientras más cerca está un sonido, más distante está en realidad en algo que se denomina serie de los armónicos, que es la relación que hay entre un sonido y el otro. Es muy largo de explicar, algún día haremos algún video al respecto, o no, no lo sé, pero esto me resultó muy interesante. Sigamos. Para cosas como estas pago internet y les pido que me hagan recomendaciones, porque esto está buenísimo. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright, como te habrás dado cuenta, valga la redundancia, tengo que fragmentar la escucha de la canción. Para evitar eso, podés hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además los videos, reacciones, análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos, sin estos cortes comerciales que debemos hacer para este caso. Así que continuemos avanzando, estamos cerca del final de la canción, ya hemos modulado, ya ha pasado todo lo que tenían que pasar. Vamos a ver qué más aparece. Dios. Maravilloso. Si no lo hicieron todavía, yo les recomiendo, si llegan a ver este video, Luis y Kevin, ya que viven, son los dos chilenos y calculo que estarán más o menos cerca, por más que Chile sea un país muy extenso, pueden hacer una colaboración y la van a romper toda. Y la vamos a reaccionar, por supuesto. Así que ojalá que vean esto y lo hagan. Y o si no, vos que sos fanático de estos buenos hombres, recomendáselos porque seguramente ya lo saben, ya lo estarán pensando y lo van a hacer en algún momento porque es maravilloso esto. Continuemos, estamos cerca del final, no hay nada más para agregar, me parece que la voz dice todo por sí solo, pero fíjate cómo en esta sección hace un uso más melódico de su voz sin la necesidad de entonar ningún tipo de letra, porque todo está en el instrumento más difícil de utilizar, de practicar y de dominar, que es la voz humana. La cantidad de cosas que puede hacer en una milésima de segundo con el grado de precisión supremo que lo hace es maravilloso. Vamos a ver cómo termina esta canción porque yo termino este video y me pongo a escuchar esta canción en loop durante todo el día porque encima afuera está lloviendo, así que es una canción para un día como estos. Avancemos. Y ahí está el rock también, un solo de guitarra eléctrica. Y fíjate que ahí hicieron el pero me acuerdo de ti. Es un tresillo, en realidad son dos tresillos de negras. La figuración rítmica va a estar apareciendo por acá en algún lado, el ta 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 ta. Y decimos que es un tresillo de negras porque en realidad serían dos blancas. Ta 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 ta. No importa. Vos fíjate que eso genera como un efecto así como que está medio a contratiempo, básicamente porque es un valor que denominamos irregular, porque no pertenece al tipo de compás en el que está, que es un 4/4. No importa. La canción finaliza de la siguiente manera. Hermoso. Muchísimas gracias a todos los que vienen recomendando a Luis hace un tiempo, pero recientemente en uno de los últimos videos que subí en el análisis de los Guns N' Roses en Argentina en particular, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, lo han recomendado mucho porque esta canción la ha publicado recientemente, este cover, así que muchísimas gracias por esas recomendaciones. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.